Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Del Reino Unido, que posiblemente parece que hay asomo de que pudiera terminar siendo desunido, porque ya el gobierno de Escocia dijo que quieren seguir integrados en la Unión Europea, inclusive están pidiendo un nuevo referéndum. Sabe que en el anterior ellos estaban planteando la independencia y en el referéndum anterior pues fue rechazado. Pero ahora, con vista a esta nueva situación, pues están planteando. Aparte que en Irlanda del Norte también tienen una situación controversial por el motivo de esta votación. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, los resultados? ¿Cómo tú contemplas las consecuencias? Porque la libra esterlina tuvo un desplome increíble. Los mercados financieros se afectaron también. ¿Qué puede pasar ahora cuáles son las consecuencias para el pueblo inglés, por ejemplo? Yo creo que no, hay mucha incertidumbre. Yo creo que la decisión de apenas el 52%, cuando digo apenas, quiero decir apenas respecto a la otra parte de la población, 4 puntos apenas. Sí, de la población del Reino Unido, yo creo que se basa, es que yo creo que la Unión Europea tenía un problema de fondo, y es que la unidad se dio en un contexto de un fuerte desbalance de poder. Es decir, aunque por una parte, primero, la idea de la Europa unida deviene de la guerra, correcto, de la Segunda Guerra Mundial, la idea de crear estructuras, relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, tan fuertes, tan sólidas, que hiciera muy difícil que sucediese un conflicto entre países. Y por lo tanto había una suerte de sentido de solidaridad en el proyecto inicial de la Unión Europea. Pero ese proyecto se fue diluyendo y terminó siendo una unidad en la cual primaba un tipo de poder, el tipo de poder que ha primado en la globalización. Y es un exceso de poder de las corporaciones transnacionales, y en este caso de las corporaciones europeas y de el sector financiero. Entonces eso creó un enorme desazón en parte de la población, que sentía que la unidad se daba con exclusión. Correcto. Entonces había, digamos, ahí un germen que generaba problemas e insatisfacción. O sea, mucho desnivel. Mucho desnivel, correctamente, entre sectores, no necesariamente entre países. De hecho, entre países se dio, habían elementos de solidaridad muy claros. O sea, el hecho de que España haya logrado elevar su nivel de ingresos, su nivel de bienestar en un periodo de tiempo relativamente corto, también apunta a que habían fuertes elementos de solidaridad que ayudaron a los países de menor nivel de ingresos y más pobres a ir convergiendo y acercándose, digamos, a los países de mayor nivel de ingresos. No quiero con esto decir que fue una unidad absolutamente insolidaria, pero había elementos allí que hicieron que una parte de la población de los países de Europa se sintiera excluida de ese proceso y que no fueran los principales beneficiarios. Entonces tenemos estos dos sentimientos, un sentimiento de solidaridad, de proyecto colectivo, pero en un contexto de un desbalance de poder. Entonces, por eso se da esa enorme, muy clara división. Y además, en el caso del Reino Unido nunca se ha sentido exactamente parte de Europa, en parte porque es una isla, ¿no? Hay una cierta separación, hay un poco, y además de toda la historia. O sea, fue Inglaterra la que ha entrado en guerra con Francia en momentos determinados de la historia, luego con Alemania. Entonces, bueno, ahora, ¿qué va a pasar ahora? Mire, es muy difícil decirlo. Hay mucha tensión. Probablemente parte de la población británica que votó a favor de la salida quería expresar un sentimiento de rechazo a una parte de los fundamentos de la Unión Europea. Correcto. Y ahora dice, oh caramba, ¿pero qué hemos hecho?
Sí. Por supuesto que la mayoría probablemente va a continuar con su posición de nosotros no queremos estar, por lo menos no queremos estar en esa Europa. Hay unos que quieren decir no queremos estar en Europa. Hay otros que están mandando el mensaje de decir no queremos estar en esa Europa. Y quisiéramos estar en otra Europa, pero como eso no es posible, entonces mejor no estar. ¿Ya? Ahora, y vemos la división de edades. La población joven del Reino Unido está fuertemente a favor de mantenerse en la Unión Europea, mientras que la población mayor está más en contra. Y luego la población del sur está en contra y la población del norte, en Escocia, está a favor. Entonces hay una fractura de la sociedad del Reino Unido alrededor del tema de participar en la Unión Europea o no. Lo primero es que no se sabe si exactamente al final Reino Unido va a terminar saliendo de la Unión Europea. Hubo supuestamente un mensaje muy claro porque 50% más uno ya era definitorio, pero yo veo difícil que aún aplicando lo que se dice en la Unión Europea, el artículo 50, que es el artículo de salida, esa salida se vaya a dar en el corto plazo o se vaya a dar plenamente. Probablemente se van a volver a tejer legalmente los lazos que ahora existen de hecho, en un contexto, digamos, legal distinto. De hecho, leí la información de que estaban reclamando un nuevo referéndum porque dice que necesitaban un 60%. ¿No? Y nada más fue un 52%. Bueno, esa era la posición de una parte, de alguien que cobró mucho apoyo, que decía, no podemos tomar una decisión cuando la votación es 50-40, claro, o 55-45, o como en este caso 52-48. Tiene que ser una mayoría sólida, claro, para poder tomar una decisión. Yo creo que eso va a debilitar la salida. Claro. En el caso más extremo, yo lo que vería es que Inglaterra se va a cambiar la forma en que tiene sus vínculos con la actual Unión, modificando algunas de las partes que la población del Reino Unido que rechaza de plano la unión con la Unión Europea, valga la redundancia, está más adversa, que más adversa. O sea, claro, hay algunos elementos como la migración que son los que más adversan. Bueno, pues entonces quizás pudieran modificar aquellos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el tema migratorio. Ya de hecho, ellos no son parte del espacio Schengen. Claro. El espacio Schengen es un espacio en el cual los países adquieren una suerte de política migratoria común frente a terceros. Bueno, y si ellos no son, para usted, dicho en palabras sencillas, para usted ir al Reino Unido no puede tomar una visa que no sea del Reino Unido. Mientras que si usted va a cualquier país de Europa, usted puede, y usted entra y empieza su recorrido por otro país europeo, puede entrar por ese otro país. Tiene una serie de normativas comunes. En Inglaterra no es, ese no es el caso. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y cuando regresemos vamos entonces a ver qué efecto pudiera traer a la República Dominicana. Hacemos la pausa. Bien, seguimos conversando con el destacado economista Pavel Issa, quien hoy nos honra con su participación en Teledebate. Pavel, los efectos sobre la República Dominicana, porque he visto muchas opiniones discrepantes, que uno va a afectar de manera muy seria, otros que no. Okay. ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que los efectos más importantes que podría sentir la economía dominicana son efectos globales. Es decir, si la forma en que cómo se desenvuelvan los acontecimientos a partir de esta votación, que no se sabe hacia dónde exactamente va, ni siquiera podía apostar que efectivamente el Reino Unido va a salir de la Unión Europea. Yo no pudiera asegurar eso. Incluso podría quedarse con unas condiciones diferentes. Pero ¿cuál es el curso que tomen estos acontecimientos? Y las consecuencias que tenga sobre la economía global son las que más fuertemente pueden afectar a la República Dominicana. Y no solo para mal, también puede ser para bien. Si se genera una incertidumbre tal que obliga, por ejemplo, a la Reserva Federal de los Estados Unidos y al Banco Central Europeo a mantener tasas de interés bajas, porque la incertidumbre retrae la inversión, entonces la República Dominicana se va a seguir beneficiando de dinero barato y por lo tanto de un acceso
más facilitado a los mercados financieros internacionales. Entonces, y al mismo tiempo, si esto genera una reducción, una vuelta a bajos precios del petróleo, entonces también la República Dominicana se podría beneficiar de eso. Pero también uno no sabe hacia dónde puede conducir la incertidumbre. También puede tener efectos adversos. Es decir, la contracción económica resultado de la incertidumbre también implica que la demanda de nuestros productos en los mercados internacionales o los flujos de turistas también se pueden ver afectados. Por ahí es que yo pienso que puede venir los efectos mayores por un entorno global más complicado o que facilite más las cosas. De cualquier manera pienso que podrían ser efectos relativamente modestos. Yo no creo que estamos hablando de nada catastrófico. Nuestra economía está fundamentalmente vinculada a la economía de los Estados Unidos. Es más diversificada que antes, no depende tanto del comercio con los Estados Unidos, pero todavía sigue siendo Estados Unidos su principal proveedor de créditos, los principales proveedores de turistas y el principal mercado de exportación. Ahora, en términos de la relación directa, yo tampoco creo que vaya a cambiar mucho. Aún el Reino Unido saliendo de la Unión Europea, lo que significa no asumiendo el trato comercial que la Unión Europea le da a todos los países con los cuales tiene acuerdo. Hay que recordar, el Reino Unido forma parte en este momento de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación económica con todos los países del CARIFORO, es decir, con los países del CARICOM más la República Dominicana. Uno podría decir, bueno, si el Reino Unido sale de ese acuerdo, significa que el Reino Unido no le va a dar el tratamiento que le da la Unión Europea a las exportaciones dominicanas, esto es de un tratamiento comercial muy preferencial con aranceles cero o en proceso de eliminarse en la mayoría de los casos. Lo que yo pienso es que aún el Reino Unido saliendo de la Unión Europea no va probablemente a cambiar ese trato. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se trata de exportaciones fundamentalmente de República Dominicana de banano al Reino Unido. Es nuestro principal, por mucho, nuestro principal producto de exportación a ese mercado. Y dudo mucho que el Reino Unido vaya a cambiar los términos en los cuales importa banano desde la República Dominicana. Entonces, por lo tanto, la relación directa, en términos comerciales, no pienso que se va a ver afectada. Pudiera afectar la situación contraria, ojo. El hecho de que el Reino Unido salga de la Unión Europea pudiera hacer que la República Dominicana ya no le dé el mismo trato que como parte de que le da como parte de la Unión Europea, es decir, un tratamiento de libre comercio. De tal manera que, digamos que el Reino Unido formaría parte del resto del mundo con el cual no hay acuerdo de libre comercio, y eso significa que muchos productos manufacturados que recibimos del Reino Unido empezarían a pagar, ahora pagan 0%, empezarían a pagar 20%, por ejemplo. Saldrían más caro. Nos saldría más caro a todos, pero es claro, y a ellos también para colocarlos. Entonces, yo no creo que eso vaya de todas maneras a hacer que el Reino Unido reciproque el trato. Es decir, como ustedes me ponen aranceles, por yo haber salido, yo le voy a poner aranceles a ustedes. Porque, repito, su principal importación de la República Dominicana es banano, y yo creo que ellos van a tener una política común respecto al banano y a un conjunto de productos con tratamiento arancelario bajo. Ese es mi parecer. Probablemente el tratamiento arancelario que le da el Reino Unido a Ecuador, por ejemplo, es un tratamiento tan beneficioso como el que le da la República Dominicana, aunque yo no puedo asegurar esto, habría que estudiar el caso específicamente. Entonces tampoco por ahí veo significativo impacto, tampoco veo significativo impacto por el lado del flujo de turistas, porque no cambia el trato en el flujo de los turistas. No vamos a adoptar una política, la República Dominicana no va a adoptar una política de entrada de turistas británicos distinta, y ya el Reino Unido le da un tratamiento nos da un tratamiento a nosotros distinto al que da la Unión Europea. Usted tiene que ir a buscar una visa al Reino Unido si quiere ir al Reino Unido. Entonces eso no va probablemente a cambiar. Por lo tanto, yo no veo que haya muchas implicaciones significativas. Repito, que no sean las implicaciones que puede tener globalmente el Brexit. Bien, ¿qué te parece si pasamos entonces al escenario local? Aunque no se ha fijado fecha, pero el pacto fiscal se ha convertido en un tema vamos a hacer la pausa y pensando para el próximo segmento, se ha convertido en un tema de preocupación general y de mucha especulación. Hacemos la pausa y regresamos.
Bien, seguimos conversando en Teledebate con el destacado economista Pavel Iza. Pavel, habíamos quedado en el anterior segmento que pasábamos al escenario local. El problema del pacto fiscal no tiene fecha, pero hay toda una serie de especulaciones, de rumores. Yo recuerdo que durante la campaña electoral el presidente Danilo Medina, de manera específica, dijo que no se crearían nuevos impuestos ni se aumentarían los impuestos. Más aún, dijo que en la República Dominicana se estaban pagando una tasa de impuestos superior a la de la región, tanto en el impuesto sobre la renta como el ITEVIS. Sin embargo, siguen los rumores de que el gobierno lo que está buscando es más cuartos y que por consiguiente va a aumentar los impuestos. Ahora, me imagino que tú tienes más o menos la misma idea, estás en la misma corriente. Lo que noto es coincidencia en los economistas en que en un pacto fiscal debe estar fundamentado primero en una reducción del gasto público, una reducción del déficit fiscal, en una revisión de la política de exenciones y exoneraciones. Por ahí es que tú crees que debe andar la cosa y por ahí habría posibilidades entonces de que el gobierno, sin necesidad de aumentar los impuestos, pueda recaudar más. Yo creo que primero tenemos que pensar que en el Estado que queremos. ¿Cuál es el Estado al que aspiramos? Aspiramos a un Estado que sea un Estado proveedor de los bienes que no nos podemos autoproveer o encontrar en el mercado. Claro. Seguridad pública, justicia, salud colectiva, es decir, vacunación, claro. Combate a los vectores, a las enfermedades, prevención, educación pública, porque si se lo dejamos al mercado y a los bolsillos de la gente, claro, la educación sería muy baja y todo el mundo cree que tenemos el derecho a la educación. En fin, todo aquello que no nos podemos, repito, agenciar en el mercado, el Estado es el que está llamado a proveerlo, o cosas parecidas al Estado en los diferentes niveles, puede ser el Estado a nivel local, es decir, claro, las alcaldías, o el Estado a nivel nacional. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar en ese Estado que queremos y en los tipos de servicios que queremos que ese Estado ofrezca. Y una vez estemos de acuerdo en eso que queremos, tenemos que estimar cuánto nos cuesta eso. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿cómo podemos financiar eso? De tal manera que la discusión no puede empezar por el lado de los impuestos, sino que la discusión tiene que empezar por el lado del gasto. Porque el gasto es lo que refleja el Estado al que aspiramos. No es cuánto te hace falta, no cuánto te hace falta para qué. Entonces primero discute el para qué. La calidad del gasto público. Entonces, yo pienso que si vamos a discutir el tema de fiscalidad, tenemos que empezar por el lado del gasto. Ahora, de todas maneras, me parece que eso nos lleva, de todas maneras, seguramente esto nos va a llevar a que necesitamos que el Estado tenga más recursos. ¿Ya? Yo soy de los que piensa que efectivamente estoy de acuerdo que una presión tributaria tan baja es muy difícil que podamos tener una sociedad próspera con una capacidad financiera del Estado tan limitada. Pero no quiero decir a cuánto, sino primero reviso cuánto necesitamos. Repito, empezar a discutir el lado del gasto, mejorar la calidad del gasto. O sea, la discusión del lado del gasto tiene dos propósitos. Esa que yo dije, de qué es lo que quieres que el Estado provea, pero por otro lado, también debe tener el objetivo de darle la legitimidad que el Estado no tiene para sentarse a negociar claramente un acuerdo fiscal. En este momento el problema, uno de los problemas más graves es que el Estado no es suficientemente legítimo. Hay una percepción de un Estado marcado por la corrupción, profundamente clientelar y muy dispendioso. Para que la ciudadanía y la sociedad organizada se siente a discutir con los grupos políticos, con los partidos políticos, un nuevo arreglo fiscal, el Estado tiene que empezar a dar ejemplo y a caminar en la dirección de mostrar que efectivamente las cosas están siendo distintas y que el Estado es capaz de proveer eso que la gente busca con los recursos, o parte de lo que la gente busca con los recursos que tiene. Yo siempre pongo esta figura. Necesitamos mucho 911, 911, claro, el servicio de emergencia. Creo que el ejemplo del 911 es un ejemplo positivo. Es decir, el Estado logró empezar a armar un servicio de emergencia, que es una pieza importante del sistema de salud,
que la gente lo percibe positivamente, es un dinero público bien invertido. Correcto. Ahora, eso es algo pequeño con respecto a todas las necesidades que hay. Entonces necesitamos muchos, figurativamente, muchos 911 para que la gente diga, bueno, eso sí yo estaría dispuesto a pensar financiarlo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo me reduce mi gasto de bolsillo. Claro. O sea, por ejemplo, en el caso de salud, si la gente percibiese que las unidades de atención primaria están caminando adecuadamente y además hay centros diagnósticos públicos adecuados, con precios, con costos muy bajos o con copagos de la gente reducidos o nulos, entonces la gente dice, tú ves, ahora sí, esto es diferente. Entonces nos podemos poner a discutir cómo financiar eso. Ahora, ¿dónde están los espacios para encontrar nuevos recursos para el Estado? Que de todas maneras yo pienso que serían necesarios, aunque racionalicemos, aunque mejoremos la calidad del gasto público en un proceso de largo plazo. ¿Dónde están los espacios? Yo creo que no hay una bala de plata, y lo he escrito en unos momentos en mi columna. No hay una sola cosa que vaya a dar los recursos, sino que son múltiples. Me llama mucho la atención que el gobierno dominicano se haya, en la propaganda por lo menos, atado las manos y dicho no esto, no esto, no esto, no lo otro. Yo entiendo y me pareció adecuado que el presidente Medina haya dicho, el énfasis debe ser reducción de exenciones, reducción de elevación para aumentar los recursos. Me parece bien que lo haya dicho de esa manera, pero cuando tú propagandizas que es para no impuestos, para no aumento de tasas y demás, estás restringiéndote tremendamente. Una camisa de fuerza. Está poniendo una camisa de fuerza. Yo creo que debió mantener el discurso del presidente. Porque yo pienso que incluso uno puede pensar en algunas áreas donde se puede crear nuevos impuestos, siempre y cuando se dé, como dije, muestras claras, robustas, creíbles de mejora en la calidad del gasto. Entonces, ¿dónde estarían las avenidas? Bueno, yo pienso que en el caso, lo primero es que tenemos que pensar en un sistema tributario que vaya mucho más a gravar la riqueza de la gente y no el consumo. Porque cuando grabas el consumo, grabas a los pobres. Claro. Tienes que grabar la riqueza. ¿Y la riqueza, cuál riqueza? La riqueza percibida a través del ingreso o la riqueza material que no está en forma líquida. Esto es vivienda o propiedad inmobiliaria, perdón, no vivienda, pero propiedad inmobiliaria en general y automóviles. Bueno, entonces, de hecho hay un impuesto en suntuario que le llaman y se aplica. Hay un impuesto que se llama impuesto a la propiedad inmobiliaria. Correcto. ¿Qué pasa con ese impuesto? Que recauda muy poco. ¿Y por qué recauda muy poco? Porque la valoración que hay en las propiedades inmobiliarias está muy desactualizada. Porque no se han invertido los recursos suficientes para que la Dirección General de Catastro cambie las valoraciones que están muy atrasadas para nueva valoración que le permita a la Dirección General de Impuestos Internos capturar ese ingreso. Correcto. Y cobrarle impuesto a la gente por el valor real de la propiedad y no por el valor que la compraron hace 20 Exacto. años. Sí, es así. Entonces, ahí hay una fuente de ingreso, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, eso es. Bien, estamos ya en los minutos finales de esta interesante comparecencia con el licenciado Pavel Isa Contreras. Pavel, entonces, mira, por cierto, te había dicho al principio que no se había fijado fecha para la discusión del pacto fiscal. Parece que el gobierno está madurando un poco o dejando que pase un poco de tiempo. Inclusive, el presidente Danilo Medina, la última vez que le preguntaron, creo que fue antes del viaje a Cuba para firmar como testigo en el acuerdo de cese al fuego entre la FARC y el gobierno de Colombia, le preguntaron y él dijo a la gente que tenga paciencia. No sé, que parece que por ahora el gobierno no está en... Pero otro lado, el presidente de la Nación de Industria, Campo de Moya, entiende y sostiene que primero debía completarse el pacto eléctrico antes de entrar en el pacto fiscal. Claro. Yo pienso que la secuencia óptima tiene que ser discutir la reforma política, la ley de partido, y no puede ser una ley a la medida
de los partidos, Claro. ni del PLD en particular. Tiene que ser una reforma que ponga orden en la vida interna de los partidos, que garantice participación democrática de la gente, que no se den el vergonzoso espectáculo que dio el sistema político dominicano en las elecciones, antes de las elecciones pasadas, nombrando los candidatos por dedo o renominándolo automáticamente. Realmente el ejercicio ciudadano democrático fue la excepción en las primarias de en los partidos para elegir los candidatos. Tampoco también cómo tiene que haber una ley que ordene los procesos de elección de los mandos en las estructuras de los partidos, y el tema también tiene que ordenar el tema del financiamiento a los partidos políticos. No solo el financiamiento público, el financiamiento público se supone que debería de haber, la idea es que debería haber sustituido, reemplazado al financiamiento privado, pero ahora tenemos realmente dos financiamientos y hay profunda insatisfacción. Entonces tiene que ordenar el tema de financiamiento, hacerlo transparente, obligar a transparentar la fuente de los recursos y los gastos, y no solo los gastos públicos que vienen del sector, del gobierno, los gastos de todos los partidos. Recursos. No tiene que ser de toda la fuente transparentar los gastos, porque los partidos políticos son entidades públicas. No son entidades gubernamentales, pero son entidades de interés público. Entonces no tienen que transparentar eso. Entonces yo creo que por ahí tiene que haber, yo creo que una discusión y una ley de partidos puede robustecer, en el cual haya cierto nivel de consenso y sea razonablemente buena, puede generar un clima de mayor confianza para discutir los otros temas. Luego está la ley electoral, que tiene que derivar, tiene que estar vinculada también a la ley de los partidos. Una nueva ley electoral, más moderna, que dé cabida a los temas electrónicos y demás, que en estas elecciones pasadas no tenían. Además, luego está el tema del pacto eléctrico. Es decir, no es posible negociar un pacto fiscal y un pacto eléctrico paralelamente. Y no debe ser que el pacto eléctrico sea puesto en la nevera. Mi impresión es que el gobierno, es una impresión, puedo estar equivocado, pero la impresión es que el gobierno parece como que quiere poner el pacto eléctrico en la nevera, en el refrigerador, cerrarlo ahí y no discutirlo, porque realmente no tiene mucho que mostrar el Estado dominicano. De esa forma, el gobierno de Medina se empantanó en unas plantas de carbón que no resuelven el problema fundamental, porque el problema no es la fuente, aunque hay un problema, no es el problema fundamental la generación de energía, sino que el problema fundamental está en la distribución de energía y en que las empresas distribuidoras no cobran, no facturan, más bien. Entonces, si ese es el problema fundamental y es lo que está haciendo débil todo el sistema eléctrico por la falta de flujo y es lo que obliga al gobierno a dar un subsidio, pues entonces la inversión debería haber estado más en la distribución, aunque no significa que el tema de la generación también haya que haberlo atacado. Entonces tiene que discutirse el pacto, porque además el pacto eléctrico, la solución al tema eléctrico es una mínima reforma fiscal, porque en tiempos de precio del petróleo normales representan el 10% del presupuesto ese subsidio. Entonces es una fuente de recursos. Correcto. Entonces, y además los actores no pueden estar en estos dos pactos. Es decir, los mismos actores que van a discutir el fiscal, probablemente muchos de ellos están en el pacto eléctrico, y eso sería muy tenso, discutir ambos temas paralelamente. Entonces tiene que discutirse primero, pienso yo, y concluir el pacto eléctrico. Para que el gobierno tenga una posición bastante débil, porque no tiene que mostrar, no consiguió financiamiento para las plantas, y entonces no tiene el arma de negociación que quería tener para discutir el tema. Mientras no da solución al tema de la distribución, porque las redes siguen siendo un espacio de clientelismo político y no son empresas que dan respuesta. Entonces ahí hay que reformar el tema de las sedes. Luego está el tema fiscal, que también podemos pensar en una ley de responsabilidad fiscal que haga que quienes toman decisiones al respecto asuman las consecuencias de sus decisiones. Yo no quiero una ley de responsabilidad fiscal que ate al Estado y que como quieren algunos, que cierre al Estado totalmente cualquier posibilidad de entrar en déficit. No, tenemos que tener una ley de responsabilidad fiscal que tenga sus mecanismos de salida, pero también que haga que quienes toman decisiones asuman las consecuencias, y luego meterse en el pacto fiscal. Y el pacto fiscal tiene que ser discutir primero gasto y después fuente de financiamiento, poniendo énfasis, donde le acabo de decir, en ingreso y patrimonio. Bien. Muchísimas gracias, Pavel. Esto es muy interesante y me tranquiliza mucho la opinión tuya en relación con los efectos del Brexit sobre la República Dominicana, porque estaba escuchando alguna opinión un tanto catastrófica. No creo que ese sea el caso. Gracias por haber estado con nosotros. Sí. Saludos a tu familia. Gracias. Volvemos en breve con el tiro rápido.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. Durante la recién pasada campaña electoral, el senador reelecto del Distrito Nacional y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, avanzó la información de que en la agenda de tareas a realizar del presidente Danilo Medina en su próxima gestión de gobierno figura la de someter a revisión y modificación la Ley de Seguridad Social. El pasado lunes estuvo en Teledebate el ex vicepresidente doctor Rafael Albuquerque, quien previamente fue secretario de Estado de Trabajo por 10 años consecutivos en 3 gobiernos diferentes y es una reconocida notabilidad internacional en temas laborales. Pero además de experto en derecho obrero, el doctor Albuquerque lo es también en el campo de la seguridad social y en razón de ese mérito hizo importantes señalamientos y advertencias sobre fallas y lagunas en la ley que rige la materia y que de no corregirse pudieran hacer colapsar el sistema. Uno de ellos es el monto de las pensiones, que tiene que ser necesariamente revisado. Dentro de 15 años, sobre la seguridad social, comenzarán a llover solicitudes de pensión por vejez de trabajadores que habrán laborado y cotizado durante 30 años mínimo. Y el monto que recibirán, ya de por sí insuficiente al momento presente, resultará mucho más disminuido como consecuencia de la inflación y pérdida de valor adquisitivo del peso, que para entonces valdrá mucho menos. Tendremos entonces más que un nutrido grupo de pensionados, en realidad una legión de infelices con niveles de vida que rayarán en la indigencia. Otros temas abordados por el doctor Albuquerque, el hecho insólito que hemos comentado aquí muchas veces, de que el trabajador al pensionarse pierde automáticamente su seguro de salud, precisamente en la época de su vida en que más lo necesita. Igual ocurre con los pensionados de distintos organismos del Estado, que al desaparecer estos, pasaron a cobrar sus pensiones por el Ministerio de Hacienda, momento en que también quedaron huérfanos de la cobertura de salud. Hay otras situaciones que requieren por igual un abordaje inmediato. Tales la necesidad de impulsar los centros de atención primaria para reducir costos y descongestionar el acceso de pacientes a los hospitales, actualizar el manual de servicio de salud con procedimientos ya obsoletos y otros que no figuran, así como el de medicamentos que necesita ser puesto al día desde hace mucho tiempo. 15 años después de su vigencia, el sistema ampara un 65% de la población, muy por debajo de la meta original que era dar cobertura al 100% en un plazo de 10 años. Al margen se mantiene el llamado sector informal, cuya integración requiere de un mecanismo especial y más complejo. Pero notorio al cabo de todo este tiempo es el alto nivel de desconocimiento de sus derechos por una gran parte de los afiliados, en especial en lo tocante al cobro ilegal de las emergencias, que por ley tienen que ser prestadas en todos los centros sin costo alguno, se disponga o no de seguro. Un hecho positivo: nuestro sistema de seguridad social es el único en todo el mundo que cuenta con un departamento de información y defensoría de los afiliados, la DIDA, que pese a contar con recursos limitados, rinde una excelente labor de orientación y asistencia. Las recomendaciones y advertencias del doctor Albuquerque deben ser muy tomadas en cuenta cuando se proceda en la indispensable revisión de la seguridad social para que ésta pueda cumplir sus metas y satisfacer las expectativas prometidas. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Bendiciones para todos y un excelente fin de la noche. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal.